Les invito a leer ahí, abra su Biblia, el libro de Mateo, ¿verdad? Este fin de semana el mundo está celebrando lo que fue la Semana Santa, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y en fin, la iglesia tradicional lo que celebra, lo que usted y yo celebramos, no sé, yo lo hacía, ¿verdad? También yo lo hacía y lo celebra, y hay gente que todavía lo sigue matando al Señor, lo tiene muerto todavía, pero usted y yo estamos celebrando eternamente y para siempre la resurrección de Jesucristo. Él está vivo, Él resucitó y está vivo por los siglos de los siglos. Bendito el nombre del Señor. Aunque el mundo celebre la muerte, y se puede hacer, pero nosotros celebramos la resurrección de Cristo resucitado. Le servimos a un Dios vivo, le servimos a un Dios real. Bendito el nombre del Señor. Mire, vaya abriendo su Biblia en el libro de Mateo, bendito el nombre del Señor, capítulo 28, del 1 al 10. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Vamos a leer antifonalmente. Yo leo el primer versículo y usted lee el próximo, poniéndose de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Lea el segundo versículo. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. He aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, ¿qué hicieron? Abrazaron sus pies y le adoraron todos. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Bendito el nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Antes de proseguir esta palabra, porque he escuchado diciendo a hermanos que de dónde sale esa palabra que dice hermanos en la Biblia. ¿Ah? ¿A dónde está esa palabra que dice hermanos en la Biblia? Mire, aquí está el mismo Señor Jesucristo. Los apóstoles lo reivindican una y otra vez en todo el Nuevo Testamento acerca de la palabra hermano. Pero Jesús nos confirma aquí y dice en este versículo, dice: entonces Jesús le dijo: no temáis, y dad las nuevas ¿a quién? A mis hermanos. Amén. Para que vayan a Galilea y me verán. Ore por mí desde allá al frente. Bendito el nombre del Señor. Padre amado, en este día te damos gracias. Señor, una vez más estamos aquí por tu infinita misericordia, Padre celestial. Sabemos que es tu gracia y tu misericordia la que nos concede, Padre, en este día estar en este lugar santo, Señor. Padre, pero ahora tenemos una encomienda especial en este día, Señor, de predicar esta tu santa y bendita, poderosa y transformadora palabra, Padre.
Te ruego, Señor, mi Dios, que uses mi vida, Señor, en esta mañana, Padre. Que la gracia y tu presencia, tu favor y tu misericordia haga, Señor, conmigo en este día, Señor, porque se trata de tu palabra, Dios. Toma el control, Padre amado, en este púlpito, Padre de la gloria. Quita mi carnalidad, mi humanidad, Señor, mi Dios, y establece, Señor, tu reino a través de tu palabra en este día, Señor, para que podamos, oh Padre, recibirlo en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Señor. Amén. Dele el aplauso a Jesús en esta mañana. Amén. Bendito el nombre del Señor. Tomen asiento, amados hermanos. Bendito el nombre del Señor. Qué cosa tan importante encierra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo al ser considerado el evento más grande de la humanidad. Hay muchas religiones en el mundo teniendo como base fundamentos humanos o figuras humanas, bendito el nombre del Señor, pero ninguna de ellas puede igualarse al cristianismo bíblico o a la fe bíblica, bendito el nombre del Señor, ya que su fundamento está en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro fundamento en el cristianismo está en la fe del Señor. Si este es nuestro sistema, nuestra creencia en la vida del cristianismo. Amén, mis amados hermanos. No tuviera sentido, no tuviera razón esta fe si Cristo no hubiera resucitado. Pero Cristo resucitó, entonces sí tiene validez esta fe en el Dios que hemos creído. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Denle un aplauso a Jesús en esta mañana. La certeza de la resurrección. Vamos a ver la certeza de la resurrección, porque hay gente que todavía el diablo les ha hecho comer el cuento que Jesús no ha resucitado. Otros van más allá, que dicen que Dios no existe, bendito el nombre del Señor. Todo es una falsedad, todo es una calumnia del diablo, todo es un invento del diablo de que Dios no existe, de que Jesús no ha resucitado. Si Jesús no hubiera resucitado, usted y yo no estábamos aquí, ni hubiéramos sido nosotros como hombres. Bendito el nombre del Señor. No ha sido casualidad, no ha sido coincidencia de que este mundo fuera y que habitara la humanidad. Bendito el nombre del Señor. Amén. Todo lo que hay sobre la tierra, bajo el cielo, ¿sabe qué? Obra de sus manos son. Obra de las manos de Dios. Amén. Aleluya. Las obras del Señor son tan evidentes, tan reales, bendito el nombre del Señor. Si Cristo no resucitó, seríamos entonces mentirosos. Amén. Estaríamos perdiendo el tiempo solamente entonces en una religiosidad probablemente, y no tendríamos que dar por sentado a la fe si no hubiera resucitado, bendito el nombre del Señor. Pero la iglesia le da honor a la fe de Jesucristo porque Él vive, bendito el nombre del Señor. La iglesia le da el aplauso con su corazón a Dios porque Él es real. Yo no sé si usted lo siente en su vida. Yo no sé si esas corrientes de agua viva se mueven en su corazón, en su mente, en su alma cada día. Nosotros somos testigos de que cada día Dios es real. Amén. Gloria al nombre del Señor. En 1 Corintios capítulo 15, veamos lo que relata la palabra del Señor respecto a lo que muchos dicen que probablemente el Señor no resucitó, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15, versículos del 16 al 17. Veamos lo que dice. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Gloria al nombre del Señor.
Pablo resucita esta verdad, porque también existían estos comentarios en aquel tiempo, no solo ahora, porque el diablo desde que fue destronado del cielo vino con la mentira a implementar a los hijos de los hombres para que siguieran un camino chueco y torcido a la fe de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Pero el Señor nunca iba a permitir que el diablo salga con las suyas. Bendito el nombre del Señor. Jesús resucitó y hoy lo vamos a confirmar con la palabra del Señor. Aleluya. Esto no fue que se le ocurrió al Padre a última hora. Bendito el nombre del Señor. Dios sabía que el ser humano iba a fracasar porque estaba perdido. Bendito el nombre del Señor. Estaba profetizado en la Biblia que el Mesías iba a venir y iba a morir. Bendito el nombre del Señor. Los judíos ofuscados en la situación y en la opresión de los romanos que los perseguían a muerte, estos trataban de matarlos, ¿verdad? En todo tiempo a los judíos. Ellos solo esperaban a un Mesías que venía triunfante a la salvación de ellos. Bendito el nombre del Señor. Una de las evidencias más poderosas de que Jesús es el Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento es que su cuerpo no iba a podrirse en la tumba. El cuerpo de Jesús no iba a quedarse acabado en la tumba. David, que fue el rey, juez, adorador, profeta, habló de esto desde el Antiguo Testamento, y cuando lo dice se refiere al Mesías, al Cristo, porque sabemos que David como ser humano murió y todavía permanece en el polvo de la tierra, bajo la tumba. Bendito el nombre del Señor. Pero Jesucristo, aunque murió, al tercer día y sin llegar a descomponerse su cuerpo, resucitó para estar vivo por los siglos de los siglos. Bendito el nombre del Señor. Salmos 16:10, mire lo que dice. En Salmo 16:10 dice: porque no dejarás, es una palabra profética hablando acerca de lo que había de acontecer con el Cristo que en esta mañana aquí está presente. Yo no sé si tú puedes sentir la presencia del Espíritu Santo que se está moviendo aquí en esta casa. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabes por qué siente su presencia? Porque Él está vivo, porque Él es real. Y eso es lo que dice aquí: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bendito el nombre del Señor. Palabra profetizada desde el Antiguo Testamento en los Salmos. También ahora vamos a ver algunas respuestas a las falsas teorías sobre la resurrección, porque probablemente los que estudian en la universidad saben muy bien las falsas teorías, un pocotón de teorías, ¿verdad?, acerca de sobre la resurrección. Bendito el nombre del Señor. Pero veamos una de las primeras teorías acerca del desmayo, porque hay una teoría del desmayo que simplemente Jesús se desmayó. Esta teoría afirma que Jesucristo fue bajado de la cruz, creyendo los soldados que estaban muertos. Bendito el nombre del Señor. Y que así depositaron su cuerpo en la tumba, y de que después de un tiempo volvió en sí. Esta es una teoría falsa, escapándose. Nada más ridículo, ¿verdad?, creer que esta teoría fuera real. Bendito el nombre del Señor. Lo primero es que el Señor Jesucristo pasó un largo y estudiante proceso de enfrentar 6 juicios antes de ir a la cruz. Jesucristo tenía 6 juicios tan crueles, ¿verdad?, que tenía que atravesar o pasar antes de ser llevado a la cruz. Bendito el nombre del Señor. Primero, el primer juicio lo tuvo ante el ayudante del sumo sacerdote. El segundo juicio lo tuvo ante el sumo sacerdote. El tercer juicio lo tuvo ante el tribunal religioso judío llamado el Sanedrín. El cuarto juicio lo tuvo ante Pilato. El quinto juicio lo tuvo delante de Herodes. El sexto juicio lo tuvo de regreso a Pilato. Bendito el nombre del Señor.
Solamente uno de estos juicios significa una gran fatiga emocional y física que el Señor tuvo que enfrentarse. Bendito el nombre del Señor. Por otro lado, los golpes, la carga de la cruz, todo esto era ya suficiente para haber muerto en el proceso. Bendito el nombre del Señor. Porque recuerde que después de que Jesús era maltratado y todo eso, le hicieron cargar una cruz con mucho peso que un hombre solo no lo podía cargar. Bendito el nombre del Señor. Pero lo tuvieron que hacer cargar. Este era un proceso, ¿verdad?, de que Jesús la estaba llevando en ese momento. Finalmente lo crucifican al Señor. Gloria al nombre de Jesús. La tortura más cruel para criminales en aquella época era la muerte en la cruz. La tortura más cruel en la era romana era para los criminales más crueles, la muerte era en la cruz. Amén, mis amados. Donde la persona tenía que estar haciendo el esfuerzo de elevar su cuerpo continuamente en la cruz para no asfixiarse inmediatamente, claro, hasta llegar a morirse. En el apresuramiento de bajar los cadáveres, le traspasaron con una lanza en su costado. Bendito el nombre del Señor. Saliendo sangre y agua. Así lo dice la Escritura. Bendito el nombre del Señor. Algo que según los especialistas de la medicina indicaba que ya había fallecido. Cuando ya sale agua y sangre de un cuerpo, es señal de que ya el cuerpo fallece. Bendito el nombre del Señor. Por lo que no hubo la necesidad de quebrantarle las piernas, dando para adelantarle la muerte. Porque recuerden que en la Escritura estaba que no había de quebrantarse ninguno de sus huesos. Bendito el nombre del Señor. Como lo hicieron con los ladrones sacrificados con él, a ellos sí le cortaron las piernas, cumpliéndose la profecía en este sentido sobre la vida del verdadero Cordero de Dios. Antes recuerden que simbólicamente lo hacían así, lo sacrificaban a un cordero, pero ahora el Cordero verdadero, ¿verdad?, aunque proféticamente se le anuncia que no iba a ser cortado ni quebrantado ninguno de sus huesos. De manera que, viendo todo esto, sustentar que esta teoría o creer en esta teoría sería totalmente una ignorancia, una falsedad. Creer a una de estas teorías, ¿verdad?, a la teoría del desmayo. Ustedes, si no lo han oído, lo van a oír en su vida. Bendito el nombre del Señor. En Números capítulo 9, versículo 12, miremos lo que dice la palabra del Señor. Lo leo en la Reina Valera contemporánea. Lo dice: sin dejar nada del animal sacrificado para el día siguiente y sin quebrarle un solo hueso, la celebrarán siguiendo todos los ritos de la Pascua. Se recuerdan que le estaba acabando de decir que simbólicamente profetizaban en el Antiguo Testamento de aquello que había de venir a través de Jesucristo, que el verdadero Cordero de Dios iba a ser sacrificado. Pero veamos en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 20, también lo que dice la palabra del Señor. Ahí habla la palabra profética acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo. Dice Salmos 34, 20: el Señor le cuida cada uno de sus huesos y ni un solo de ellos se le quebrará. Amén. Entonces se tenía que cumplir que los soldados de alguna manera no iban a poder tocar ninguno de sus huesos. No iban a ser cortados sus pies. Amén. Un detalle muy importante también hay que ver es que Jesús lo embalsamaron como se requería en la costumbre judía en aquel tiempo. Esto se hacía con no menos de 3 capas de tela, uniéndolas entre una y otra con especias ligadas con mirra. En fin, el cadáver terminaba enrollado con un pegamento
que a su vez se secaba, era muy difícil de despegar del cuerpo, bendito el nombre del Señor. Mas con unas 100 libras de peso encima, bendito el nombre del Señor. En la tumba lo colocaron como una momia, pero tampoco Jesús, totalmente golpeado, atropellado su cuerpo, jamás iba a poder mover la roca que tapaba la tumba con un peso de alrededor de 2 toneladas. Se recuerdan que en la entrada de la tumba lo pusieron una gran roca o una piedra que su peso era más de 2 toneladas. ¿Cómo un hombre iba a poder mover esa piedra de la boca de la puerta de la entrada a la tumba? Bendito el nombre del Señor. Así que todas esas teorías caen. Bendito el nombre del Señor. La segunda teoría sobre el robo del cuerpo de Jesús, ¿verdad? Porque estos judíos se lo inventaron, que se lo habían robado el cuerpo de Jesús. Ellos no hablaron de que se había resucitado. Ellos hablaron de que se habían robado el cuerpo de Jesús. Esa teoría. Allí había vigilantes. Oiga esto, mire cómo podía ser este invento de los judíos, porque allí había una guardia de 16 soldados cuidando la entrada a la tumba que supuestamente el Señor estaba, ¿verdad? Había un escuadrón de 16, no es un escuadrón, es un pelotón. Un pelotón de 16 soldados cuidando la tumba del Señor Jesucristo, ¿verdad? En cada había grupos, ¿verdad?, que tenían que cuidar, grupos de a 4. Tenían que hacerse turnos para hacer guardia ahí en esa tumba, bendito el nombre del Señor. Si se dormían todos eran muertos de acuerdo a las leyes romanas. Bueno, de acuerdo a las leyes del ejército también pasa lo mismo. Aunque no lo matan, pero le mandan a la cárcel casi de por vida, porque le están poniendo en peligro la muerte de alguien. Eso es la ley en el ejército. ¿Cómo se iban a dormir 16 hombres al mismo tiempo? Hágase la pregunta usted, a la teoría de los judíos que se lo pusieron, o a la teoría hoy que la gente, los estudiosos, lo ponen de que se lo robaron el cuerpo de Jesús. ¿Cómo se robaron? Si había un pelotón de 16 soldados cuidando el cuerpo de Jesús. ¿Usted se puede imaginar esa teoría falsa del enemigo, del diablo? ¿Estamos acá, hermanos? Porque probablemente puede haber alguien que haya creído en esta teoría. Bendito el nombre del Señor. Y si aceptáramos esa mentira y en verdad se durmieron tan profundamente, ¿cómo supieron entonces los soldados que los discípulos se robaron el cuerpo? Supuestamente, y si creéramos en esa mentira, entonces, ¿verdad? ¿Cómo supieron entonces los soldados que los discípulos se robaron el cuerpo? ¿Usted está viendo eso? ¿Puede entender eso, amados hermanos? Bendito el nombre del Señor. Para levantar la roca o tapa de la tumba, ¿verdad?, se necesitaban por lo menos 20 hombres para mover más de 2 toneladas de peso. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. A menos de que hubiera venido Sansón, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. ¿Hay algún Sansón aquí? ¿Verdad? Pero la teoría de esta gente, ¿verdad?, ¿cómo era posible que iban a mover más de 2 toneladas un hombre? O sea, Jesús o los soldados que estaban cuidando ahí. ¿Cómo era posible en inventarse todo esto? 16 soldados cuidando la entrada, ¿verdad?, para que nadie se robara el cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Esa roca, también aparte, mire lo que sucedía. Esa roca tenía encima el sello romano, que quien lo violentaba se estaba declarando sentencia de muerte. Bendito el nombre del Señor. La verdad es que vergonzosamente, aquí viene ya,
Vergonzosamente, los líderes judíos, las autoridades judías, pagaron buen dinero para esta mentira que se diera a llevar. Bendito el nombre del Señor. Aquí llegamos a la verdad de verdades, que el mundo no lo sabe, y usted y yo tenemos que saber y defender esta verdad. Amén, mis amados hermanos. Defender la verdad bíblica. ¿Verdad? Los líderes judíos pagaron un dineral a los soldados para que no abrieran la boca. Bendito el nombre del Señor. Esto lo hicieron, pero si el cuerpo de Jesucristo estaba allí, entonces, ¿por qué tenían que inventarse esto? Es que Él resucitó. Amén. Amén. Es que Él resucitó. Veamos Mateo capítulo 28, versículo del 11 al 15, cómo resalta la verdad en esta porción bíblica, para que usted tenga una porción para defender al Cristo resucitado. ¿Verdad? Mateo 28, 11, 15. Miren lo que dice. ¿Estamos acá, amados hermanos? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Leemos. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia, oiga, de la guardia, los soldados, fueron a la ciudad y dieron aviso. ¿A quién? A los principales sacerdotes. Los principales eran las autoridades. Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Primero note esto, que los guardias que eran testigos de lo que había ocurrido ahí en ese momento, en ese día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y de lo que eran ellos testigos presenciales de lo que había ocurrido, ahora se dirigen a la ciudad a hablar con las autoridades. Y mire lo que sucede en el versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habidos consejo, una reunión, dieron mucho dinero a los soldados. Miren que la corrupción que usted y yo conocemos en el día de hoy, eso ya se conocía hace full. La corrupción no es nueva. Bendito el nombre del Señor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice? Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, oiga esto, decid vosotros, sus discípulos, ¿verdad? Vinieron de noche y lo hurtaron y lo robaron. ¿Estamos acá, hermanos? Es necesario que usted ponga atención a esto, porque hay mucha gente que su fe todavía anda como las olas del mar. No saben en qué han creído. Y es por eso que no quieren afirmarse en el Señor Jesucristo. Y su vida anda llevado por cualquier cosita. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y lo hurtaron. Aquí está correcto. Hurtar quiere decir robar. Y lo robaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros persuadiremos y os pondremos a salvo. Bendito el nombre del Señor. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido, como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amén, mis amados hermanos. Voy a leerles en la versión Reina Valera contemporánea. Amén, que casi da lo mismo, pero algo hay que denotar aquí. Escuche solamente, en la misma cita bíblica. Mientras ellas iban, algunos de los de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron, ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo mientras ustedes estaban dormidos. Miren cómo le persuadieron a mentir. ¿Cómo?
ofreciéndole unos 2 chelitos. Hay gente que hoy en el día le entrega al Señor por unos 4 centavos. Bendito el nombre del Señor. Si versículo 14, si el gobernador se entera, mira la recomendación, cómo estaban persuadiendo a estos soldados. Si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos a ustedes y los pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas, y esta es la versión que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué tal les parece, amados hermanos? Yo sé que muchos de ustedes hoy en este día van a salir claro cómo se le inventó el diablo, ¿verdad?, acerca de las teorías de que Jesús se le robaron el cuerpo, ¿verdad? Esta teoría no existe, mi hermano. Esta teoría es del diablo, que vino a engañar a la gente. Por eso es que hay gente que no cree, bendito el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos como cristianos, que no estudiamos la Biblia y que no conocemos al Cristo resucitado por la palabra, y que solamente hemos escuchado de oídas, es necesario tener una experiencia personal con Cristo, con su palabra, para poder testificar como lo hicieron sus apóstoles. Aún a cuesta de su vida testificaron y predicaron el poderoso evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor, porque nadie iba a morir por una mentira, pero los apóstoles murieron a causa del evangelio, porque ellos eran testigos oculares de lo que Jesús murió y resucitó. Aleluya. Ellos más que nadie eran más testigos, porque se les anunciaba a cada momento de que el Cristo iba a morir, pero también iba a resucitar. El mismo maestro los enseñaba. Gloria al nombre del Señor. Aunque algunos de ellos cabeceaban en la fe, como muchos de nosotros, en el caso de Felipe y de Tomás. Bendito el nombre del Señor. La tercera teoría sobre la alucinación. Hay una teoría de la alucinación de los discípulos de Jesús. Esa es una teoría más. Que los discípulos habían estado alucinados. Los que defienden esta postura, esta teoría, dicen que fue una alucinación, es decir, que los discípulos de Jesús estaban fuera de control, diciendo que habían visto al Maestro resucitado. El asunto es que no solo fue sus discípulos que Jesús se apareció, sino también a las mujeres, y también a Pedro, a Cefas, y a más de 500 hermanos a la vez, estando muchos de ellos vivos, incluso en el tiempo de Pablo. ¿Qué mejor fuente original de información que la tenemos nosotros, mis amados hermanos? No hay para qué confundirse y no hay para qué decir, y aquí Dios yo creo o no creo. Como hay muchos que han salido de la iglesia diciendo que esto es una falsedad, que esto es una mentira, y están contradiciendo la palabra del Señor. No había pasado más de 30 años de la resurrección. No hay ni un solo documento confiable de los que niegan la resurrección. Bendito el nombre del Señor. Miremos lo que Pablo relata al respecto de esta palabra que estamos tratando. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 5 al 6. Veamos lo que dice. Primera de Corintios capítulo 15, del 5 al 6, en la Reina Valera contemporánea dice: y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de ¿qué? 500. A más de 500 hermanos a la vez, ¿verdad? Estos todos ellos eran testigos de que Cristo había resucitado. Amén. No eran 2 o 3 soldaditos ahí, soldados, ellos no eran hermanos, eran hijos del diablo.
¿verdad? Que ellos inventaron la mentira bajo corrupción de que se habían robado el cuerpo de Jesús, ¿verdad? De los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Recuerden que esta palabra lo está citando Pablo 30 años después de la resurrección de Jesucristo. Por eso él dice claramente, para que usted no se equivoque y no se confunda, que Pablo habla esta palabra 30 años después de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué dice? Dice aquí claramente, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, y estos 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven, lo dice Pablo, después de 30 años después de la resurrección. ¿Estamos acá, amados hermanos? Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, el Cristo que resucitó en aquel tiempo está vivo por los siglos de los siglos. Y Él está aquí en esta tarde. ¿Cuántos lo pueden ver? ¿Cuántos lo pueden sentir? ¿Sabe que Dios se alegra cuando usted y yo tenemos la fe para mirarle a Él? Algo que se agrada el Señor es cuando usted y yo le tenemos fe en Él. Que Él vive, que Él reina, que Él es real. Aleluya. En esa cultura, el testimonio de una mujer no era válido en una corte. Y aún todavía en los países del Medio Oriente, muchos lo saben muy bien, que aún el testimonio de una mujer no es válido todavía. En los países musulmanes, por ejemplo, el testimonio de una mujer contra un hombre no es válido. Tienen que ser 3 mujeres para que ese testimonio sirva contra un hombre. ¿Se acuerdan ustedes cuando los fariseos le trajeron a una mujer que habían hallado en adulterio, le habían cogido en adulterio, le traen al Señor a ver qué el Señor decía, ¿verdad? Entonces le traen y le dice: Señor, ¿tú qué dices acerca de esta mujer? Y él le dice, cualquiera de ustedes que no tiene pecado, tire la primera piedra sobre esta mujer, ¿verdad? El asunto, para ir resumiendo, porque ustedes ya lo han escuchado muchas veces esto, ¿sabe? Estos lo traen acusando a la pobre mujer, porque en ese tiempo el testimonio de una mujer era denigrante. El testimonio de una mujer no servía. Bendito el nombre del Señor. Entonces, a la acusación de todos ese grupo de religiosos, le estaban acusando a la pobre mujer. Y entonces, ¿por qué no había moral para también acusarlo a estos sinvergüenzas? ¿Sí o no? ¿Por qué no había entonces la autoridad también para acusarlo a ese hombre? ¿Verdad? Porque ¿acaso que solo la mujer adulteró? Tenía que haber un hombre para que se adultere ella. ¿Y por qué no le trajeron a juicio al hombre? ¿Me están entendiendo, amados hermanos? ¿Sabe qué pasa, hermano? Que hay culturas que desgraciadamente o lamentablemente hemos denigrado, ¿verdad? O hemos pecado en el sentido de no darle dignidad, en este caso a la mujer. Bendito el nombre del Señor. Por eso, en nuestras culturas todavía, oiga esto, y todavía se ve en el día de hoy el machismo, que a la mujer tiene que ser la que hace los mandados. La mujer tiene que ser una criada simplemente. Usted ve el trato de los norteamericanos a las mujeres, ¿verdad? Que en ese sentido a nosotros nos enseñan, ¿verdad? Que aquí hay la palabra ladies first, ¿verdad? Ladies first. ¿Han escuchado ustedes eso? En donde quiera usted lo que escucha es eso, y cuando lo ve, ¿verdad? Cuando entra una mujer en la puerta, lo que primero hace el hombre, le abre la puerta que pase la mujer. Ladies first. Pero ¿qué hacemos nosotros los latinoamericanos? Al hombre primero.
El macho, es que yo soy el macho. Aquí yo soy el hombre. ¿Verdad? Y la mujer viene por detrás, el hombre va por delante, la mujer por detrás y los hijos por detrás. Pero el hombre va por delante. Mire la cultura que hemos dignificado el valor de la mujer. Pero Cristo, al venir en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar cómo Cristo le da valor y le dignifica ese valor a la mujer. ¿Sabe una de las cosas? ¿Por qué? Porque no fueron los discípulos que fueron los primeros que fueron a dar la noticia que Cristo había resucitado. Uno de los planes del Señor fue que quería dignificar el valor de la mujer, dándoles el privilegio a la mujer que vieran y dieran noticias, ellas primero, de que Jesús había resucitado. Amén, mis amados hermanos. Den un aplauso a las mujeres. Gloria al nombre del Señor. Porque ¿qué hubiera pasado el hombre sin la mujer? ¿Verdad? Como el perro hubiera estado andando por ahí. ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor. Pero Cristo en el Nuevo Testamento viene y dignifica no solamente a la mujer, sino también al hombre. Amén. Porque Cristo no vino solamente por la mujer, Cristo vino por el mundo entero. Bendito el nombre del Señor. En un aplauso a Jesús. Gloria al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el testimonio de una mujer no era válido en la corte. Si Jesús no resucitó, jamás hubieran puesto el testimonio de una mujer sobre la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera estado este testimonio en la Escritura de que ellas vieron primero la resurrección de Cristo. Sin embargo, en los 4 evangelios, el Espíritu Santo tuvo el detalle de que aparecieran las mujeres como las primeras testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a ellas no les importó arriesgarles a morir, porque recuerden que había soldados que estaban cuidando el cuerpo del Señor Jesucristo y nadie podía robarse ni acercarse ahí. Por tanto, había un peligro contundente, especialmente contra los seguidores del Señor, que se acercaran a la tumba de Jesús. Pero las mujeres dijeron: no, Señor, Él nos habló que iba a resucitar y nosotras vamos. Si los hombres no quieren venir a orar, si los hombres no quieren dar el paso, nosotras vamos a dar el paso. Bendito el nombre del Señor. Y se acercaron a causa, incluso corriendo el riesgo de perder su vida, a ir a la tumba. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Por eso no es de sorprenderse que en los ministerios hay más mujeres encendidas en el Espíritu, más mujeres entregadas en el Espíritu al Señor, más mujeres que se involucran en la obra del Señor, en el ministerio de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso una dignidad en la mujer. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Si los hombres no se despiertan, el Señor tiene que hacer algo. Bendito el nombre del Señor. Pero nunca el Evangelio de Jesucristo se quedará enterrado en una tumba. Gloria al nombre del Señor. Sabiendo que las evidencias estaban demasiado claras, es a partir del Nuevo Testamento que la mujer comienza a ser dignificada. El Señor permitió que fueran ellas, porque aparte de su plan era restaurar la dignidad de la mujer, que en aquel tiempo no la tenían. Bendito el nombre del Señor. No hay ninguna creencia religiosa que haya hecho esto. Solo el Evangelio de Jesucristo transforma y nos da una verdadera dignidad y valor a todos los hombres. Gloria al nombre del Señor. Así que lo que mejor ha acontecido, lo que mejor ha pasado, ha sido la resurrección de Cristo para nuestras vidas, dándonos oportunidad de ser dignificados, de tener valor, porque antes valíamos
como dicen en México. ¿Sí o no? No valíamos nada. Ni una peseta, ni un chel no valíamos. Bendito el nombre del Señor. Es más, habían sobrenombres que le ponían que ese sobrenombre no servía de nada. Amén. Si se acuerdan ustedes, ¿verdad? Le ponían un sobrenombre. Tal era el sobrenombre que decían que no servía para nada. Bendito el nombre del Señor. Pero al venir Cristo nos da una esperanza de vida. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿No se alegra usted, mi hermano, de estar ahora en Cristo? ¿No les da a usted alegría y gozo de ser? ¿No les da a usted alegría de ser orgulloso de ser cristiano? ¿Y cómo es posible que muchas veces usted no lleva la Biblia por allá afuera? Yo soy cristiano y testifica de Cristo. ¿Por qué tenemos vergüenza de presentar a Cristo? Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué tenemos vergüenza de decir, sí, yo soy cristiano? ¿Y qué? Al diablo hay que callarlo. Si en tu trabajo no te conocen como evangélico, no sois evangélico. Ah, soy evangélico, hermano. Ah, la luz dice que no se puede esconder. Amén, mis amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Tercero, la resurrección de Jesús es fundamental. Bendito el nombre del Señor. La resurrección de Jesucristo demuestra que Él es Dios. A Jesús nadie, diga conmigo, nadie lo mató. A Jesús nadie lo mató, ni le puede matar nunca. Él puso su vida porque Él lo quiso. Él puso su vida porque Él nos ama. Porque Él quiso salvarnos del pecado que Él no tenía oportunidad a darnos para ser libres, para ser salvos. Pero en su gran amor, en ese amor ágape, el amor ágape trasciende la mentalidad humana. Trasciende los pensamientos suyos y míos que usted no entiende todavía. Es por eso que usted le tiene a Jesús como simplemente un religioso. Le sirve cuando quiere, asiste cuando quiere, porque todavía sus ojos no han sido abiertos. Bendito el nombre del Señor. Pero habrá un día que el Señor se va a manifestar a su vida y seguramente le va a pasar como a mí. Pasé toda una noche entera ahí postrado. Lloré lo que nunca había llorado. A veces dicen los hombres no lloran. ¿Quién dice eso? Es un invento del diablo. Bendito el nombre del Señor. Si es de llorar por Cristo, yo lloro. Si es por Cristo, lo hacemos todo. Bendito el nombre del Señor. A Jesús nadie lo mató. Él se dejó de matar. Por eso lo dijo antes de morir, ya que era la única forma de salvar a la humanidad. Nadie puede matar a Dios. ¿O qué cree usted? ¿Habrá alguien que puede matar a Dios? Antes más, aquel primero va a ser muerto. Cuando resucitó, esto fue señal de su omnipotencia. ¿Ah? Porque eres omnipotente, bendito el nombre del Señor. Entender esto te asegura que estás en una fe completamente confiable, bendito el nombre del Señor. Tú no has confiado en cualquier diosito, no has confiado en cualquier fe, has confiado y has creído en el Dios verdadero. En otras palabras, estás en el camino verdadero, porque Cristo es el camino. Cristo es el camino al Padre. No creas en otra mentira ni en otra teoría que el diablo se ha encargado de levantar. Gloria al nombre de Jesús. Cree en la teoría de la palabra de Dios y entonces serás salvo. Aleluya. Esta es la verdad histórica. Si Él resucitó, Él es Dios, y así como vino, también volverá nuevamente. Va a volver nuevamente por una iglesia santificada, por una iglesia entregada. Oh, gloria al nombre de Jesús.
Es de necios decir, como algunos, que si Cristo volviera de nuevo, lo matarían. ¿Han escuchado ustedes eso? Que dice la gente, si Cristo vuelve otra vez, lo matarían. Bendito el nombre del Señor, que el Señor reprenda toda mentira del diablo, ¿verdad?, que se está inventando acerca de Jesucristo. Lo bueno es que cuando Él retorne, ya no viene como cordero. ¿Sabe cómo Él va a venir? Va a venir como el león, como el Señor, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Él viene pronto, amados hermanos. Jesús está a la puerta. Él nos ama, Él te ama. Levántate, decide, camina en sus caminos, que pronto Jesús viene. Él está a punto de venir. Oh, rabaquita, rabaquita, rabaquenda, rabacaya, maya. Él está a punto de venir, Jesús. A Dios nadie le puede matar. Juan capítulo 10, versículo 10 al 18. Vaya conmigo. Juan capítulo 10, del 17 al 18. Mire lo que dice. Amén. ¿Estamos acá? Amén. Leo la Reina Valera contemporánea, que es casi similar. Por eso el Padre me ama. Amén. ¿Quién dice eso? Jesús. Por eso el Padre me ama. Porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. En otras palabras, Él está diciendo, a mí nadie me mata. Yo pongo mi vida porque yo la quiero. Pero voy a volver a resucitar. Nadie me la quita. ¿Hay alguien que quiere quitar la vida del Señor? Atrévase. Sino que yo la doy por mi propia cuenta. Entiéndase, mis amados hermanos, el sacrificio en la cruz del Calvario no fue un jueguito. El propósito, el plan de Dios para sacrificarse por el mundo entero no fue una emoción. No fue una emoción del Padre en que Jesús simplemente iba a ser sacrificado. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Ustedes no creen, ustedes, iglesia, no creen en el momento en que Jesús estaba siendo sacrificado, abofeteado, estaba siendo maltratado. Ustedes no creían que Él podía matarlos a todos ellos con solo un pestañear, con solo un movimiento de un dedo, con un solo clamor. ¿No creen que los iba a matar a esta gente? Entonces, eso nos dice claramente el propósito de Dios con el mundo entero. Y lamentablemente el mundo se ha dejado de influenciar por el diablo y por las teorías de la gente. Bendito el nombre del Señor. Pero usted y yo, Cristo se nos reveló. Ahora, la pregunta mía es, ¿vas a seguir así todavía? ¿Vas a seguir con ese mismo nivel y creencia acerca de la fe de Jesucristo? Aleluya. ¿O todavía estás orando para que Jesús se te revele, a ver si es cierto, a ver si es real? Porque hay mucha gente que todavía le está cuestionando a Dios. Si hay algo más horroroso que a Dios le repugna, es, mi hermano, cuando tú cuestiones a Dios. A Dios, escúchate, a Dios jamás se le puede cuestionar. Nunca le podemos cuestionar a Dios. A Dios simplemente se cree. Aleluya. El aplauso a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Y entonces estamos viendo aquí ese amor tan grande que acaba de decir esta palabra. Tengo poder para ponerla y tengo
mandamiento lo recibí ¿de quién? Del Padre. El amor de Dios para morir por nosotros los pecadores, malos, blasfemiadores. No sé si a usted le pasó conmigo, como me pasó a mí. Habían tiempos donde que yo hablaba, blasfemiaba del nombre de mi Dios, la cual me arrepentí. En polvo arabaquita, y testifico y predicaré y no me cansaré de predicar este maravilloso evangelio de Cristo, el cual me resucitó de la muerte, pero blasfemiaba el nombre de mi Dios. Aleluya. Y es de esta manera que nosotros debemos entender que Él nos ama, a pesar de lo que hemos hecho tan mal, a pesar de que hemos hablado tan mal, a pesar del pecado que hemos cometido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénico, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere que no te pierdas. No es simplemente estar sentado en una banca, no es simplemente venir un domingo, no es simplemente venir un día a la semana, es tener una relación con el Dios resucitado, con el Cristo resucitado. Él no hizo por coincidencia. Todo lo que hizo por nosotros, lo hizo por amor hacia usted y hacia mí. ¿Cuál es el rumbo que vas a seguir tomando? ¿Tu fe va a seguir todavía? No, a mí me dicen que no sigan los cuentos del diablo. Toma tu decisión, porque Jesús está pronto a venir por una iglesia santa. Cristo está a punto para venir por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Aleluya. Llegó el tiempo de arrepentirnos. Llegó el tiempo de pedir perdón a Dios por nuestra pobre fe que tenemos muchas veces, rebelándonos todo un siempre contra la iglesia del Señor, hablando mal, criticando, murmurando, rebelándose. ¿Qué clase de fe es esa? Ese es el diablo que te ha dejado de confundir. Pero hoy tú tienes que salir con una decisión clara por ese Cristo que te amó, que te sigue amando, que me ama. Es necesario arrepentirse y meternos con Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre de nuestro Dios. Nadie estaría dispuesto a dar su vida, a morir por una mentira como se le inventa a la gente, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Si hubiera sido una mentira, allí mismo hubieran muerto, ¿verdad? Los discípulos hubieran muerto, pero sin embargo ellos siguieron predicando el evangelio de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Se recuerdan ustedes del maestro Gamaliel, los que han leído la Biblia? ¿Qué habló acerca de los discípulos del Señor cuando los querían encarcelar, cuando los querían maltratar? Miremos lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 34 al 38. Hechos capítulo 5, del 34 al 38. ¿Estamos acá? Gloria al nombre del Señor. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer en estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron, y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron y todos los que le seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres,
déjenlos, porque si esto que hace es de carácter humano, se desvanecerá. Aleluya. Si esto que están haciendo es de hombres, se desvanecerá. ¿Y qué más lo dice en la Reina Valera? ¿Ya? Lo mismo. Bendito el nombre del Señor. Pero es Gamaliel una autoridad en jerarquía quien dice esto acerca de los discípulos. Bendito el nombre del Señor. Otro testigo hostil era Saulo de Tarso. Recuerden que cuando Saulo de Tarso todavía no era creyente, él es un testigo ahora, pero cuando Cristo se le aparece, su vida cambia radicalmente, convirtiéndose en el apóstol Pablo. Después de Jesús figura como el mayor exponente del cristianismo, de la escritura en la Biblia. Hechos capítulo 9, veamos lo que dice. Hechos capítulo 9 del 1 en adelante. Miren lo que dice aquí. Saulo, aún amenazas, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. ¿Usted ve? Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué pasó? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Bendito el nombre del Señor. Recuerde que Saulo de Tarso tiene una experiencia sobrenatural, ¿verdad? Porque aún no había conocido a Cristo. Pero del camino de Jerusalén a Damasco tiene una experiencia sobrenatural, la cual también nos hace falta una experiencia personal con el Señor para poder honrarle como Dios y como Señor. Ahora, en el piso, él tuvo una reacción. O sea, la actitud que tiene este hombre al tener un encuentro personal con el Señor, mire lo que él dice. Dice en el versículo 6, él temblando y temeroso. ¿Cuántos tiemblan en la presencia del Señor? ¿Cuántos le temen a Dios? Porque no es posible después de tú conocerle a Dios que no tengas temor del Señor. Bendito el nombre del Señor. Amén. Dice, él temblando y temeroso dijo: Señor. ¿Sabe lo que quiere decir Señor? Señor en hebreo quiere decir Adonai. En griego quiere decir Kyrios. En Adonai en hebreo quiere decir Adonai, Dios. Este hombre, siendo rebelde contra el evangelio de Jesucristo, de repente sale diciendo Señor en el piso. Y dice: ¿qué quieres que yo haga? De una vez expresa este hombre, bajo convicción del Espíritu Santo, expresa este hombre que estaba en disposición, dispuesto a servirle al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Hay gente que todavía le está preguntando: Señor, voy a seguir orando para ver qué es la voluntad tuya, qué hay que hacer en tu casa. No, mi hermano,
Eso es una decisión personal después de tú haber tenido un encuentro con el Señor, después de haber convertido al Señor. Lo menos que tú puedes estar diciendo en agradecimiento al Señor, en qué puedo servirte, Señor. ¿Qué puedo yo hacer por ti, Señor? Probablemente no pueda hacer cosas que otros hagan, Señor, pero en lo que tú quieras usarme, úsame, Señor. Este hombre dice, ¿qué quieres que yo haga? Bendito el nombre del Señor. Y el Señor le dijo, levántate. Llegó la hora de levantarte. Llegó la hora de ponerte en las pilas. Llegó la hora de hacer que funcione esas baterías muertas. Bendito el nombre del Señor. Llegó el momento que tú tienes que poner a disposición esos talentos, esos dones, lo que Dios te ha dado en tus manos. Tienes que ponerlo al servicio de las manos de Dios, o te lo vas a llevar para la tumba. Aleluya. Los expertos dicen que en la tumba están escondidos, están sepultados los mejores tesoros del universo. La mayor riqueza del universo está enterrado en una tumba. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que tuvieron dones y talentos, sabiduría y tanta cosa que el Señor les dio y nunca lo utilizaron cuando estaban vivos. Se lo llevaron a la tumba. Bendito el nombre del Señor. ¿Me está entendiendo, amados hermanos? Por eso ahora el Señor le dice a Pablo, por eso ahora levántate. Ya, mi hijo, mucho tiempo estabas ciego, mucho tiempo estabas haciendo lo que te daba la gana, mucho tiempo estabas perdido, pero ahora levántate. El Señor te levanta. El Señor quiere levantarte como a Pablo. El Señor quiere hacerte un evangelista, un apóstol, un maestro como a Pablo. Bendito el nombre del Señor. Dios te dio talento para que cante. Dios te dio talento para que enseñe. Dios te dio talento para hacer maravillas en las cosas de Dios. Pero ¿estás dispuesto a ponerlo en las manos de Dios? ¿Estás dispuesto a hacer lo que el Señor dice? Mire el Señor que dice ahora a Pablo, levántate. ¿Y qué dice ahora? Ponte a predicar de una vez, ¿verdad? Ponte a convertirte en evangelista, en pastor de una vez, ¿verdad? Mire lo que dice. Dice, levántate y entra en la ciudad y entra en la iglesia, porque en el Antiguo Testamento la iglesia era, se le decía la ciudad o ciudad de refugio. Aleluya. Y le dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Pero hay gente que viene a la iglesia y quiere hacer lo que le da la bendita gana. ¿Estamos acá, más hermanos? Oh, gloria al nombre del Señor. El Señor te dice, te está diciendo, entra en la casa de Dios y se te dirá lo que tienes que hacer. Amén. Bendito el nombre del Señor. Denle el aplauso a Jesús. Gloria al nombre del Señor. En otro caso fue el de los hermanos carnales de Jesús. Amén. Recuerde que Jesús tuvo hermanos. O usted también todavía tiene la corriente religiosa que no tiene hermanos. Jesús tuvo hermanos. Amén, y hermanas. Que antes de la resurrección los hermanos de Jesús no creían en Él. ¿Verdad? Pero después, específicamente después de la resurrección, Santiago, ¿verdad?, aparece en el libro de los Hechos como el principal líder de la iglesia en Éfeso. Éfeso tenía la iglesia central, la iglesia madre, donde a todas las partes se movía, ¿verdad? Pero ¿quién era líder en esa iglesia? Era Santiago, y Santiago era hermano de Jesús. ¿Me están acá entendiendo, demás hermanos? Santiago era hermano de Jesús, aunque hay otro Santiago, pero estamos hablando de Santiago, del hermano de Jesús. Era líder de esta iglesia, bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Verdad? Y este hombre, ¿verdad?, en ese momento en que resucita Jesús, en que Jesús es resucitado, nunca más volvió a ver como lo veía antes.
¿verdad? Nunca más se comportó como antes, ¿verdad? Santiago también escribió la epístola que lleva su nombre, el libro de Santiago, que son como 5 capítulos, creo que, ¿verdad? Aunque es corto, pero lo escribió Santiago. Ahora, Santiago es una de las cartas más hermosas, que se supone, como era hermano del Señor, el Señor le dio una revelación profunda que habla el apóstol Santiago, que lleva su nombre, el libro de Santiago, ¿verdad? El hermano del Señor. Ahora, ¿qué dice él en el libro de Santiago? Él no se da a conocer como el hermano del Señor. Iglesia, pueblo, mundo, aquí viene Juancito sin tripa, el tremendo a la iglesia. Como hoy en el día alguien se convierte, de una vez se cree que es la Coca-Cola. Entonces, mire cómo Santiago expresa acerca del Señor Jesucristo. Vea conmigo, Juan capítulo 7, versículo 3 al 5. Vamos conmigo, 2 citas bíblicas. Estamos acá, Juan capítulo 7, versículo 3 al 5, y prepare también Santiago capítulo 1, versículo 1. Amén. Sus hermanos le dijeron, aquí está hablando de los hermanos de Jesús. Sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea. Porque Jesús había vuelto a su tierra, a su pueblo natal, donde su familia, como muchos de nosotros, cuando regresamos a nuestro país, ¿a dónde vamos? A una familia, ¿verdad? ¿O usted va donde el vecino o la vecina? No, yo voy a mi familia, mi hermano. Aunque sea cual sea la condición, pero yo voy a mi familia. Bendito el nombre del Señor. Jesús también así. Miren lo que dice. Sus hermanos le dijeron, sal de aquí. Oiga esto, ¿qué tal le fuera a usted si llega a su familia a los años y le digan así? Vete regresando a Estados Unidos, tu Dios y tu familia son los dólares. No vengas acá. ¿Qué tal pasaría? ¿Verdad? Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Mire cómo le tratan al Señor. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y no aquí no en la casa. Eso es lo que están queriendo decir. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Santiago capítulo 1:1. Mire lo que dice. Yo, Santiago, siervo. Mire lo que dice. No dice apóstol, ni discípulo, ni evangelista, ni pastor, ni Juancito sin tripa, ni nada. Él dice, yo, Santiago, siervo de Jesucristo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Bendito el nombre del Señor. Santiago es el único que escribió a las 12 iglesias. Pedro escribió a las 6, pero Santiago escribe a las 12 tribus. Bendito el nombre del Señor. Ahora, pero estamos viendo aquí cómo se da a conocer Santiago. Santiago se da a conocer simplemente como siervo. ¿Qué quiere decir siervo? La semana pasada creo que habíamos hablado. Esclavo. Esclavo. Siervo es alguno que le sirve incondicionalmente al Señor. ¿Estamos acá, amados hermanos? Siervo es un esclavo del Señor que simplemente escucha las órdenes de su amo. Nuestro amo es el maestro. Amén. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Le estamos obedeciendo? ¿Le estamos escuchando al Señor como nuestro Dios y nosotros como siervos? Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Este hombre se da de conocer con una humildad, siendo el líder número 1 de la iglesia en aquel entonces, ¿verdad? Se dirige a todas las iglesias. Incluso esta carta que escribe le escribe a las 12 tribus. Bendito el nombre del Señor. Amén, mis amados hermanos.
Lo otro es que muchos sacerdotes, los enemigos más hostiles de la nueva fe, comenzaron a convertirse a Jesucristo. Hechos capítulo 6, versículo 7. Mire lo que dice y confirma. Dice, conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén. Y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Aleluya. Tan grande fue la devoción de los primeros testigos de la resurrección. Incluimos ahí a los discípulos del Señor. Fue tan grande esta revelación de la resurrección que casi todos murieron siendo mártires. Terminaron como mártires. Bendito el nombre del Señor. Unos muertos a espada, otros devorados por leones, otros aserrados por medio cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Y otros en tantas maneras murieron. ¿A causa de qué? Del Evangelio de Jesucristo. ¿Saben por qué murieron? Porque ellos eran testigos reales de la resurrección, porque habían convivido, habían vivido con el Maestro y eran testigos de la resurrección de Cristo, que se presentó después de haber resucitado, se presentó a ellos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo era posible negar a un Cristo resucitado? Entonces, ¿cómo es posible vivir nosotros en una vida lánguida en este Evangelio? ¿Cómo es posible seguir siendo creyentes que a veces estamos y no estamos? Aleluya. Es necesario de tomar una decisión final, como lo hicieron estos hombres. Si usted y yo hemos creído en la resurrección de Jesucristo, en el Cristo vivo, también tenemos que exponer aún nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Por eso tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que echar hacia adelante, aunque te topen el sinnúmero de dificultades en la vida. Tenemos que aprender a echar hacia adelante. Bendito el nombre del Señor. No te quedes rezagado, no te quedes postrado, no te quedes caído. Avanza, levántate, porque el Señor le dijo a Pablo: ahora levántate. Amén. Después de que estaba ¿en dónde? En el suelo. Bendito el nombre del Señor. Hay gente que tiene su fe en el suelo. El Señor dice ahora: levántate. Hoy yo quiero levantar tu fe. Hoy yo quiero darte el booster que tú necesitas. Probablemente la batería de tu fe está descargada. Hoy el Señor te llama a que tú recargues esa fe poderosa que lo hizo a través de la resurrección de entre los muertos, siendo primicia de entre los muertos para estar vivo por los siglos de los siglos. Hoy el Señor te llama a aumentar ese nivel de fe, ese nivel de conocimiento de la palabra del Señor, ese nivel de creencia en su palabra, a que podamos testificar en nuestra vida a Cristo, en el trabajo, en el camino, a donde quiera que nos encontremos, que testifiquemos con nuestra vida a Cristo. Aleluya. Vaya poniéndose de pie ahí. Bendito el nombre del Señor. Es hora de que nosotros testifiquemos a ese Dios glorioso, como lo hicieron estos mártires. Entregaron su vida. No podían negar la verdad de que su Señor había resucitado. No podía haber ninguna fuente para negar, bendito el nombre del Señor, para que negaran que Cristo resucitó, porque ellos lo vieron. Bendito el nombre del Señor. El apóstol Pedro, en un momento que le quisieron sacrificar, él lo dijo claramente: a mí me sacrifican con la cabeza para abajo, porque a mi Cristo, a mi Señor, si lo hicieron así, a mí que soy un hombre limitado, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Habrá alguien que tenga esa fe de decir: aunque me maten, aunque me sacrifiquen, aunque me vengan a poner la pistola en el pescuezo, no negocio con mi fe. No negocio con mi fe. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Los que tienen puesto la fe en Jesucristo, ¿sabe qué? No negocian con nada ni nadie. Oh, bendito el nombre del Señor. Finalmente, concluyendo, bendito el nombre del Señor,
Si Jesucristo no hubiera resucitado, no estuviéramos hoy aquí. No contaríamos nosotros hoy aquí. La iglesia hubiera desaparecido en 2 o 3 años, o probablemente en un mes o antes hubiera desaparecido. Si hubiera sido esto una farsa, si hubiera sido una mentira, como dice la gente, entonces, ¿qué pasaría con esa experiencia de millones y millones de personas que testifican que han tenido un encuentro verdadero con el Señor? ¿Qué sería entonces de ese testimonio, de esa experiencia suya y mía? ¿Será una mentira? ¿Será una emocionalidad que ha pasado con nosotros? Amén, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. El resto todo es una farsa. Hoy día el Señor se le está presentando incluso a la gente del Medio Oriente, a los musulmanes, se le está presentando por medio de sueños. Le está diciendo: yo soy Jesús el Salvador. ¿Sabe por qué? Porque en esos países que son difíciles de predicar y testificar el Evangelio, ahora Dios mismo se está metiendo en esos países directamente para hablarlo a los musulmanes y decirlo que ya no hay necesidad de ver que la vaca es santa, cuánta teoría falsa, cuánta religiosidad. Hay gente que todavía lleva esta religiosidad y parece que no ha sido salvo, no ha sido libertado. Ya tú no tienes necesidad de seguir la misma creencia, ¿verdad?, en la que nosotros vivíamos. Había gente que me llamaban este fin de semana que si podían comer carne, y le dije: bueno, si no quieres comerlo, tráemelo para mí, yo me lo como. Todo lo que tú tengas en la nevera, tráemelo, yo me lo como. Bendito el nombre del Señor. Hay gente religiosa todavía así, ¿verdad? Que no, que si comen carne, que si el día del Viernes Santo se bañan, se convierten en pescado, que hay que tener un montón de cosas religiosas, ¿verdad? Pero usted y yo ya no necesitamos eso. Usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Levante su mano los que tienen a Cristo en su corazón. Vaya poniendo una alabanza ahí, hermano.